Una de las cualidades que tenemos como seres humanos es nuestra capacidad de formar ideas y representaciones en nuestra mente, donde además hacemos una serie de relaciones entre una cosa y otra. Y esto es lo que técnicamente denominamos un pensamiento, algo que aparentemente no se ve, pero los resultados en nuestra vida de alguna manera reflejan todo eso que ha existido en nuestra mente a lo largo de nuestra vida. Un pensamiento alegre podía hacer que Peter Pan pudiese volar en la tierra de nunca jamás. La risa, producto de pensamientos felices, podía hacer que el tío Albert subiera hasta el techo en la película de Mary Poppins. Los pensamientos también son a menudo parte de lo que es la novela y la fantasía del cine. Nuestro modo de pensar también es parte de lo que dice la Sagrada Escritura. Para Dios son muy importantes nuestros pensamientos. Y el rey David escribió en Salmo 139 y versículo 2 acerca de lo que Dios puede saber acerca de nosotros. Y allí dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Esto demuestra que David entendía lo importante que son para Dios nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, nuestras motivaciones y las intenciones de nuestra mente. El primer libro de Crónicas también, en el capítulo 28, versículo 9, reafirma esto y nos aporta con otro dato diciendo: porque el Eterno escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Dios puede ver hasta nuestras intenciones más ocultas. Por este motivo, hermanos, como cristianos, nosotros debemos trabajar respecto a esto, a cuáles son los pensamientos que llenan nuestra mente en todo tiempo. Precisamente también vemos que nuestra mente no siempre está en silencio, siempre está trabajando. Y por ello es que tenemos que alimentarla con buenos pensamientos. Los pensamientos que permitimos tener en nuestra mente bien podrían ser o una puerta abierta o una puerta cerrada al reino de Dios. Vamos a analizar a través de este mensaje entonces lo vital que es encauzar nuestra manera de pensar y cómo opera este proceso de los pensamientos en nuestra mente. Mi mensaje de esta tarde lleva por título: Forjando pensamientos de vida. El primer punto de análisis que vamos a tener es: somos lo que pensamos, como punto número 1. El libro de los Proverbios, para ya ir entrando en materia, allí en el capítulo 23 y versículo 7, partiendo en el versículo 6, nos dice lo siguiente: no comas con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Aquí vemos, hermanos, una verdad fundamental referida a nuestra manera de pensar. Y esto realmente concuerda exactamente con lo que dicen los especialistas, los científicos, la gente que se dedica a estudiar esta materia. Y en resumen, somos en esencia el producto de nuestros pensamientos, porque conforme al pensamiento que haya en nuestro interior, así somos, dice la palabra de Dios, así somos. Lo concreto es que cuando cobijamos un pensamiento en nuestra mente, una maquinaria
poderosa de nuestro cerebro nos impulsará a meditar por la mañana, por la tarde, y también mientras dormimos, con el objetivo de llevar a cabo aquello en lo cual hemos pensado. Y si hubiesen dificultades para alcanzar aquello, bueno, allí opera entonces la creatividad de nuestra mente, que irá buscando las soluciones respectivas para cada situación. De manera, hermano, que si usted pensó en ser un gran profesor y aquel pensamiento se acuñó en nuestra mente con pasión, lo más probable es que finalmente logremos llegar a ser ese gran profesor. Pero aquí hay un problema. El problema no son las acciones correctas ni el pensamiento correcto. El problema es que independiente si el pensamiento sea correcto o incorrecto, esta maquinaria en nuestro cerebro funciona de la misma manera. Y es lo que vemos reflejado entonces a lo largo de la historia del hombre. Un ejemplo de esto, podemos ir al pasado y lo vemos en la época postdiluviana, y el hombre bajo un mismo pensamiento quiso construir una torre cuya cúspide, decían, podía llegar hasta el cielo. Vamos entonces a Génesis, donde está este relato, allí en el capítulo 11 y versículo 6. Allí dice: y dijo el Eterno, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. La consecuencia de este pensamiento negativo, en este caso, es que Dios confundió el lenguaje de esta generación y los esparció por toda la tierra para que desistieran de aquel pensamiento. Otro caso lo vemos en el libro de Isaías, donde Israel es rebelde a los pensamientos de Dios. Allí en Isaías 65 podemos ver esto. Isaías 65 y en el versículo 2. Ahí dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. En el libro de los jueces también, más de alguna ocasión, dice que cada persona hacía lo que bien le parecía. Lo que sucede entonces también con el mundo moderno sigue siendo esta misma constante, la forma errónea de pensar del ser humano, que llevado por sus propias pasiones y sus malas decisiones, ha desatado una serie de males que nosotros podemos apreciar, a tal extremo que desde el medio ambiente, por ejemplo, la moralidad, la educación, prácticamente todo, la sociedad vive en una constante crisis. Y el origen de todo esto es que, si bien es cierto, tenemos libertad para elegir los pensamientos en los cuales podemos creer y actuar, pero en realidad no tenemos la capacidad para discernir siempre lo que es correcto. Y el hombre hará siempre lo que mejor le parece, sea correcto o incorrecto, sea bueno o sea malo. Y la razón de esto, entonces, es el segundo punto de análisis de este mensaje: una mente incompleta. El hombre está hecho de acuerdo a la imagen de Dios. Esto es un hecho de la causa, como solemos decir, es algo que podemos comprobar en la Escritura, pero es un modelo físico. Todo lo que percibimos lo hacemos de acuerdo a nuestros 5 sentidos, pero hay una facultad que nos eleva por sobre todo el resto de la creación de Dios. Llámense animales, vegetales, y se trata entonces del espíritu en el hombre,
que nos entrega nuestra facultad para razonar y nuestra capacidad intelectual. Esto fue uno de los primeros mensajes que yo tuve del señor Armstrong, una de las cosas que aprendí, aquel espíritu que se conecta a nuestro intelecto y nos entrega entonces esta capacidad para razonar. Pero pese a esto, seguimos siendo seres mortales y de existencia física. En el libro de Job podemos ver esta cualidad del espíritu en el hombre, en Job, en el capítulo 32. Job, capítulo 32, y versículo 8. Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Pese a esta enorme capacidad nuestra, nuestra mente sigue estando incompleta, pues estamos supeditados a lo que es el plano físico, en realidad, pero no podemos percibir las cosas que se han de discernir espiritualmente. Y para ello, entonces, necesitamos de ese Espíritu Santo de Dios, quien nos ayuda entonces a entender estas cosas. Y recordemos que el hombre tuvo la oportunidad de tener esa mente plena, esa mente completa, que pudiese recibir el Espíritu Santo y desarrollar libremente y en forma voluntaria la capacidad de pensar y decidir siempre hacer el bien. Pero bien sabemos que los primeros seres humanos sobre la tierra sucumbieron a Dios, sucumbieron la tentación y por ende también entonces rechazaron al Eterno. Y por este motivo Dios eligió alejarlos de tal posibilidad, salvo aquellos que Dios ha llamado en el tiempo con un propósito especial. Y la condición del hombre natural entonces sigue siendo la misma desde aquel primer tiempo. El hombre se encuentra tan solo en lo que es el plano físico. No tiene la capacidad de entender las cosas espirituales. Y como consiguiente, la mente de Dios. El hombre, por ejemplo, puede percibir la grandiosidad del universo. Nosotros aquí en Chile tenemos telescopios gigantescos, allá en el norte de Chile, donde podemos ver con exactitud tal vez estos millones de estrellas a lo lejos. Pero en realidad el hombre no puede ver el propósito ni la inteligencia del Creador que hay detrás de toda esa magnificencia. El hombre puede crear y hacer funcionar maravillosos aparatos tecnológicos. Por ejemplo, este sistema que podemos conectarnos, ¿no es cierto?, a distancia, y tiene en realidad una capacidad creadora conforme a la semejanza con el Creador. Puede interpretar instrumentos musicales y hacer melodías increíbles, bellísimas. ¿Quién nos ha emocionado con una pieza maravillosa de música? Concierto de violín de Tchaikovsky, por ejemplo, interpretada magistralmente por Isaac Perlman. Pero, hermanos, no tenemos la capacidad de hacer frente a los males que nos aquejan. Porque los problemas del hombre, los problemas de fondo, son del plano espiritual. Nuestra mente es incapaz de discernir lo correcto de lo incorrecto y hacer siempre el bien. No tenemos esa capacidad. Nuestros problemas son la incapacidad de establecer relaciones correctas entre las personas y con nuestro Creador. Vamos a una escritura para ir avanzando. La primera carta de Pablo a los de Corinto, hablando aquí de lo que puede percibir el Espíritu. Primera de Corintios en el capítulo 2.
Y en el versículo 11, comenzando, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Solo la mente perfecta de Dios puede discernir lo perfecto y lo espiritual. Pero también, en su infinita misericordia, de acuerdo a su plan maravilloso de salvación, en esta primera etapa, algunos pocos, a lo largo de la historia, según los designios de Dios, tendrían acceso a esta posibilidad desde haber el justo hasta nuestros tiempos. Y Pablo aquí lo está reconociendo, y cuando dice nosotros dice, él nos está también involucrando de alguna manera a todos los actuales cristianos, miembros bautizados de la Iglesia de Dios. Y en el versículo 12, a continuación, de aquí en 1 Corintios, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es por esto, hermanos, que la iglesia puede tener acceso a este conocimiento que ha sido revelado por Dios a través de sus siervos. Y lo podemos comprobar a través de los estudios, por ejemplo, bíblicos que se hacen los días viernes antes de comenzar el sábado, ahora los miércoles, respondiendo a las consultas de nuestros hermanos, que hay un conocimiento que proviene de Dios y es algo que podemos apreciar en las Escrituras. En el versículo 13 dice: lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y son estas mismas cosas reveladas que van tomando claridad conforme a Dios les da el entendimiento a su pueblo. Cuando alguien se aleja, hermanos, de esta línea, también es notorio que ese entendimiento comienza a apagarse. Y hay personas que con tristeza han salido de la iglesia, por ejemplo, y al poco tiempo ya no entienden lo que durante tanto tiempo incluso enseñaron a otros hermanos. Eso es algo evidente. Y recordemos a Pablo, que lo tenía muy claro, y aquí en la misma primera carta a los Corintios, pero ahora en el capítulo 9, y en el versículo 27, dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hablando entonces de esta disciplina que debemos tener todos nosotros para perseverar hasta el fin. Si se apaga el espíritu, volvemos a ser aquel viejo hombre natural que no entiende las cosas de Dios. Y comenzamos entonces a tejer toda clase de teorías y desaprender lo que hemos aprendido durante años. Y esto es muy peligroso, hermano. Realmente es muy peligroso. Cuando uno conversa con personas que han pasado este proceso, uno se llena de tristeza realmente por lo que ha ocurrido. Y la Biblia, cuando uno la estudia, en realidad nos da la razón a veces para estar tristes por aquello. Y la Escritura dice, y si dijeran, recordando aquí el Evangelio de Mateo, vayamos a Mateo, en el capítulo 24, capítulo 24, y versículo 23, dice: entonces si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis. Muchas personas, hermanos, podrían decirnos incluso, ven y celebremos juntos fiestas al Eterno. Guardamos lo mismo que ustedes, por ejemplo, y guardamos el sábado y hacemos esto otro, vamos a las fiestas santas, diezmamos, tenemos el plan de salvación de Dios también, y podría ser idéntico a nosotros. Pero
como la Biblia dice que por los frutos los conoceréis, al mismo tiempo a veces nos encontramos que ellos no creen en el gobierno de Dios y hacen sus propios grupos y nos tratan de sociedades anónimas, o eligen a veces a sus líderes por votaciones. Y a veces nos critican por tener un grupo organizado, como lo dice la Escritura, que debe ser. Por eso el versículo 24 continúa diciendo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los elegidos, aún a los escogidos. La iglesia se esmera, hermanos, en proveer el alimento necesario, en estar en continuo movimiento, preparar las fiestas santas con mucha antelación, los programas de radios, los estudios, y en realidad nunca debemos ir en pos de otro alimento como si el nuestro no fuera suficiente. Aunque pueda parecer sano el otro alimento, desde luego, según nuestros propios pensamientos, pero debemos tener cuidado, porque nuestra mente puede ser contaminada. Eso es el cuidado que tenemos que tener. Y finalmente, esto nos puede dañar. Y en eso Satanás, hermanos, nos lleva millones de años de ventaja, como se ha dicho en algunos mensajes de la iglesia. Muchos millones de años de ventaja. Y su estrategia es a largo plazo. Primero hace dudar a las personas en sus convicciones. Por ejemplo, el nombre de Dios. El nombre de Dios. Si no logro pronunciarlo en hebreo, es un error. Y exacerban la importancia de esto. Si no soy de raza hebrea, no podré ser salvo. Porque Dios solo hizo pacto con Israel. Luego otro poquito, y finalmente algunas personas dejan hasta de creer en Cristo y solo creen que es una manifestación del único Dios que está allá arriba en el tercer cielo. Dejan de creer en la familia de Dios, en el orden de las resurrecciones, en los diezmos y en que hay un plan de salvación. Todo esto partió con una pequeña contaminación, un pensamiento que le daba excesiva importancia a algo que no parecía tan relevante. Finalmente, hermanos, uno puede llegar a apagar el espíritu y alejarnos de la mente de Cristo, alejarnos de la verdad. Volviendo aquí a lo que dice 1 Corintios 2, en el versículo 14. 1 Corintios 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hablando aquí, cuando uno ya deja que ese espíritu se apague, y volvemos al estado anterior en que no podíamos comprender todas estas verdades. El tercer punto de análisis de este mensaje, forjando pensamientos de vida, es desarrollando la mente de Cristo. Para los cristianos verdaderos de este siglo, es imperativo, como lo hicieron aquellos hombres del pasado, aquellos hombres justos, aquellos héroes de la fe, mantener nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Como dice 2 Corintios 10:5. Nuestro llamamiento implica, hermanos, una verdadera escuela donde debemos aprender a pensar, debemos aprender a sentir y a actuar a la manera de Dios. Esto pareciera ser demasiado para seres humanos de carne y hueso. Y tal vez hemos sufrido también algunas críticas del mundo por ello, ¿no? Pero Cristo nos insta a hacerlo. Veamos aquí una escritura en Mateo 5,
Mateo 5, y en el versículo 48, allí nos insta nuestro Señor y dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección, como nuestro Padre, implica desarrollar su carácter, implica también desarrollar sus emociones, su mente y, lógicamente, hermanos, sus pensamientos. Pablo lo dijo también en Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Jesucristo, todos sabemos que era Dios en la carne, y él pensaba como Dios, y él y Dios el Padre uno son, y lo demostraba haciendo en todo tiempo su voluntad. Cuando leemos entonces la Sagrada Escritura y discernimos su contenido, no estamos haciendo otra cosa que adentrarnos en la mente de Dios. Por este motivo, están abiertos los libros hoy en día para cada uno de nosotros. El conocimiento, por un lado, que nos imparte la Biblia, y el libro de la vida, el cual accederemos si definitivamente perseveramos hasta el fin. La Biblia fue diseñada como un manual de instrucciones, fue diseñada por Dios el Padre, y en realidad debe ser nuestra guía. Y aquí tenemos mucho trabajo por hacer, estudiarla para volvernos unos expertos en reconocer cómo piensa Dios. Es además nuestra profesión como cristianos estar estudiando este libro una y otra vez y estar al tanto de todo lo que dice. Entonces, en algún momento vamos a tener esa capacidad de rechazar todo pensamiento que no viene de Dios. Por ejemplo, hace algunos años ya se popularizó la idea de que la Tierra es plana. Y habían algunas personas, incluso en el pueblo de Dios, que llegaron a pensar también aquello, o por lo menos a investigarlo, y decían que, bueno, la Tierra era plana y allá en los límites de los polos habían unos muros altos de hielo, unos bloques de hielo, y que detenían las aguas para que no cayeran. Y que el sol giraba en círculos, igual que la luna, y no podían explicar entonces los eclipses, y bueno, era todo un caos en realidad. Pero bastaba con leer Isaías 40:22, donde dice que Dios está sentado sobre el orbe terráqueo o la circunferencia de la tierra, y cuyos habitantes son como langostas. Allí tenemos entonces el verdadero conocimiento. Y aquí debemos reflexionar en lo siguiente. Para rechazar pensamientos que no son de Dios, pensamientos negativos, tenemos que reconocer y orientar nuestros deseos, nuestro modo de pensar, en nuestras metas en la vida. O aceptamos a Dios o nos orientamos hacia la forma de pensar de Satanás. Y en realidad es totalmente opuesta. Mientras los pensamientos de Dios son totalmente positivos y llenos de amor, de bondad, misericordia, los pensamientos del enemigo nos empujan hacia lo negativo, la vanagloria de la vida, la codicia y ese deseo constante de exaltarse a sí mismo. En el mundo, hermanos, es muy común ver violencias, pleitos, guerras y toda clase de calamidades. Lo pudimos apreciar hace muy poco durante este estallido social, personas saqueando, incendiando, una barbarie realmente. Y, y son provocadas por esta forma de pensar negativa, por estos pensamientos contrarios a Dios, debido a que nuestras acciones son el resultado de nuestros pensamientos. Vayamos a Santiago para ver uno de estos ejemplos. Libro de Santiago.
Y aquí en el capítulo 4 y en el versículo 1, allí comienza la escritura haciendo una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y la respuesta también es una pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? A veces los pensamientos de las personas podrían llevarlas a creerse más de lo que son. Todos tenemos diversos dones, talentos, pero a veces las personas podrían ambicionar más de lo que han recibido en su vida, como lo hizo Satanás, por ejemplo, con un corazón enaltecido, con su conversación interna. Todos tenemos una conversación interna con nosotros mismos. Y allí tenemos una realidad y tenemos lo que creemos de aquella realidad. Y entonces, su corazón enaltecido, en el caso de Satanás, su conversación interna, a él le decía que en realidad él podía ocupar el trono de Dios, el propio Dios del universo. La realidad, hermanos, era diferente. Él era, todos sabemos que como era un ser angelical, creado por Dios, un querubín grande y protector, un sello de la perfección, acabado en hermosura, dice la palabra de Dios. En realidad, hermanos, era un ser extraordinario, extraordinario, pero, de acuerdo a su pensamiento, de ninguna manera podía ocupar el lugar de Dios, que es nuestro creador. Y entonces él debió haberse sentido profundamente decepcionado por ello, frustrado, y al desearlo con una pasión. Por eso les decía al comienzo el ejemplo del profesor. Ese es un deseo correcto de servir a los demás, enseñando. Pero también aquí hay un pensamiento incorrecto y desear con pasión aquello. Y aquellas pasiones combatiendo en sus miembros espirituales, en este caso, lo condujeron a la maldad. De esa multitud de contrataciones se llenó de iniquidad y pecó. La creatividad de Satanás fue buscando soluciones respecto a lo que creía. Y entonces ideó ese plan y de hacer un resto, de también hacer contrataciones y hacer al resto de los ángeles como parte de su causa. Y esto es, hermanos, lo que exactamente ocurre con el ser humano. Y la causa de las guerras, los países que forman alianzas para derrotar a otros, los celos, las envidias, la codicia. Estamos en Santiago en el capítulo 4 y en el versículo 2 continúa diciendo: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí vemos también de paso que una de las condiciones para recibir de Dios es pedir bien. Pedid y se os dará, pero pidiendo bien, no para nuestros deleites. Y uno de los buenos ejemplos que podemos citar de las condiciones para recibir de Dios, lo podemos ver en la Escritura acerca de pedir bien. Es cuando nuestros pensamientos se adecúan también a lo que quiere Dios de nosotros. Y es el caso del rey Salomón, un hombre que en sus inicios como rey amó al Eterno, andando en sus estatutos, dice la palabra, como dice Primera de Reyes, en el capítulo 3 y versículo 3. Y cuando una persona ama a Dios,
tiende a llenar su mente de buenos pensamientos. Y Dios entonces lo va a prosperar. Y fue así que en una de aquellas noches en Gabaón, Dios se le aparece en un sueño a Salomón y le dice que le pida lo que él quiera. Entonces Salomón pide sabiduría para gobernar el pueblo. Esta escritura la podemos ver aquí en Primera de Reyes. Capítulo 3. Y versículo 9. Ahí la petición dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Pensaba Salomón con esto en servir a los demás. Si gobernaba bien al pueblo entero, todos se iban a beneficiar, no solo él. Y Dios se lo concede porque pidió bien, no para sus deleites. Y en el versículo 12 continúa diciendo: he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y Dios entonces premió el pensamiento de Salomón y agregó más bendiciones. Y el versículo 13 dice: y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. A través de la Biblia vemos también, hermanos, reflejado lo que es la mente de Dios. Y esto es muy coherente también con lo que dice nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, como dice en Mateo 6:33, precisamente coherente con aquello que sucedió con Salomón, donde por buscar esa justicia también él recibió cosas de parte de Dios. Tener pensamientos positivos en nuestra mente de acuerdo al corazón de Dios, misericordioso, piadoso, de emociones siempre correctas, es algo que nuestro Padre aprecia. Y es la base de paso de nuestro crecimiento espiritual. Nuestro Señor Jesucristo explicó que toda la ley y los profetas estaban cimentadas en dos columnas: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Si se fijan, ambas columnas exigen pensamientos positivos y altruistas, para ver la importancia que tiene entonces tener ese tipo de pensamientos. Ahora, recordando un poco, hermanos, cuando Dios nos llamó a este camino, todos van a tener esos recuerdos. Uno de los procesos que se puso en marcha es que a medida que íbamos entendiendo las verdades de Dios, entonces conforme a aquello nos arrepentimos y comenzamos a pensar de manera diferente. Ese tipo de pensamientos a la vez nos lleva a comprender que necesitábamos del perdón de Dios por nuestros errores pasados. Necesitamos liberarnos de la culpa, la vergüenza por haber transgredido la santa, justa y perfecta ley de Dios. Comprendimos entonces que anduvimos muy cerca de la miseria y de la muerte. Eso es lo que ocurrió en nuestro modo de pensar. Y el papel entonces que, por supuesto, juega en nosotros tener ese Salvador personal, que por gracia Dios lo pone a nuestra disposición. Todos esos pensamientos comienzan a obrar en nosotros un cambio en nuestra manera de vivir. Y los pensamientos van llenando nuestra mente, reemplazando los antiguos
y transformando nuestras vidas en un proceso constante y continuo. Ahora, ante episodios de pánico mundial, como hablaba también el hermano en su sermoncillo hace unos sábados atrás, episodios de pánico mundial, como estas pandemias, estas situaciones de que aparece de repente alguien fuera del normal de su mente, disparando contra personas inocentes, frente a noticias desgarradoras de hechos de violencia. Y evidentemente nuestros pensamientos juegan un papel muy importante para llevar paz mental y la confianza que sobrepasa todo entendimiento humano en lo que Dios tiene como propósito. Pablo lo ratifica en su carta a los Filipenses. Vayamos allí al capítulo 4 de Filipenses, y esta escritura es realmente muy, muy hermosa. Filipenses 4, partiendo aquí en el versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. Dios quiere que nosotros aprendamos a pensar. Incluso lo deja por escrito la manera en que debemos elaborar este proceso. Dios nos enseña a través de la escritura el tipo de pensamientos que debemos tener. Pensamientos honestos, dice, verdaderos, pensamientos de justicia, pensamientos de pureza, maduros, pero alejados de toda malicia, como los pensamientos de un niño. Jesús lo dijo. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y en eso es muy lapidario en decirlo, la escritura de Marcos, capítulo 10 y versículo 15. La Biblia relata, allí en el Evangelio de Lucas, lo que sucedió con Jesús a la edad de 12 años, cuando él era un niño. En realidad, hay pocos registros sobre la infancia y la adolescencia de Jesús, pero quedó registrado este hecho, donde vemos a Jesús cuando una vez terminada la fiesta, ¿cierto? Habían subido a la fiesta, se quedó allí. Ni José ni su madre María se percataron. Y desde luego, hermanos, había otros niños como él en la fiesta que caminaban allí jugando. Tal vez nuestro Señor hizo amistades allí en la fiesta con otros niños y con ellos caminaba, conversaba, mientras sus padres compartían con otras personas de su edad, por supuesto, hablando temas que son normales de adultos, viendo el significado de este plan de Dios, mientras sus padres entonces hacían estas cosas. Y es una fiesta donde hay alegría, deseo de compartir con familiares y los hermanos. Eso pensaba José y María. Eso hemos pensado nosotros como padres tantas veces cuando los niños se pierden en la fiesta y no sabemos a veces todo el día, donde andan compartiendo con otros hermanos esa alegría. Y caminaron un día entonces, mientras le buscaban tranquilamente entre las personas que regresaban de la fiesta. Yo creo que aquella confianza fue apagándose a medida que no lo encontraban y definitivamente Jesús no estaba con ellos, no iba de regreso. Así es que, con angustia, ellos regresaron a Jerusalén y luego de 3 días encuentran a Jesucristo, a Jesús, en el templo, escuchando a los doctores de la ley
y haciéndole además preguntas. Más de alguno tal vez le dijo a María, tu hijo es maravilloso, a José, pues los que le oían se maravillaban de su inteligencia y cómo él respondía. Vamos aquí a Lucas, en el capítulo 2. Capítulo 2 y versículo 47, donde está este relato. Ahí dice precisamente lo que les decía. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, que además los demás tienen que haberle preguntado, ¿no? Los doctores. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Una respuesta que debe haber sorprendido a su madre, que lo debe haber abrazado y besado más que nunca antes por la angustia que pasó, ¿no? Al encontrarlo allí. Para un niño de 12 años era poco usual que se involucrara de esa manera en las cosas de Dios, pero después de todo, aquel ser divino que siempre había estado en la gloria de Dios, que había aceptado voluntariamente rebajarse a nuestra condición humana, y así se había convertido entonces en hijo de Dios. Él lo entendía muy bien, producto que su espíritu divino y todos sus pensamientos estaban en comunión con Dios el Padre. Después de todo, él y su Padre uno son en propósito, en pensamiento, en acción. Y Dios quiere, hermanos, que de alguna manera los llamados a este camino aprendamos a pensar y tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, incluso desde niño, involucrándonos, no importa la edad en que nos sorprenda este llamado, pero debemos involucrarnos en los negocios de nuestro Padre. Para ello debemos abandonar los pensamientos erróneos y llenarnos de pensamientos positivos, inspirados por Dios. Y para eliminarlos hay que tener claro, hermanos, de dónde pueden proceder, el origen de ellos. Porque los pensamientos negativos pueden venir tanto desde adentro como del exterior de nosotros. Y también, por supuesto, de la influencia del mundo. Lo del exterior, podemos ver el origen de ellos. Hablando de nosotros los llamados, aquí el apóstol Pablo les dice a los de Efesios. Vamos al libro de los Efesios, en el capítulo 2. Partiendo en el versículo 1, Efesios 2, 1. Y él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nadie daba un peso por nosotros, como decimos aquí en Chile, llegó este llamado de salvación. Cuando éramos parte también del sistema del mundo. Continúa diciendo el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestra manera de pensar estaba conectada al príncipe de la potestad y del aire. La escritura es clara en declararlo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahí está, hermanos, muy claro.
Satanás bombardea a esta sociedad con sus propios pensamientos, de aquella actitud egoísta y competitiva, de no querer sujetarse a una autoridad. Y por supuesto, el Dios de este mundo ha creado todo un montaje, un sistema para mantener cautivas a las personas en este modo de pensar, de competencia, y la difunde a través de los medios de que dispone. Él maneja los medios a discreción, el cine, la televisión, los juegos, el internet, los amigos, familiares que no son convertidos, las personas del mundo, que dicen tener tolerancia a todo, que nos comprenden, pero a su manera. Y llegado el momento que hermanos estarán dispuestos incluso a traicionarnos en frente de nosotros, debemos tener la prudencia necesaria, ser muy selectivos en cómo utilizamos los medios. El medio no es el problema, sino la forma en que se utilizan los medios. Una bella melodía, una imagen de la naturaleza, riachuelos, una imponente cascada, catarata, haciendo brotar el agua con fuerzas, como aquí tenemos en el sur de Chile, en Huilo Huilo, por ejemplo. Algunas aves alimentando a sus crías. Todo esto puede inspirar bellos pensamientos. ¿Qué duda cabe? Bellos pensamientos mientras meditamos en la creación de Dios. Todo eso es hermoso. En cambio, hermanos, una música o imágenes saturadas de sensualidad o violencia pueden llegar hasta dañar nuestra mente. Y también, por supuesto, hay pensamientos negativos que pueden provenir de nuestro interior. ¿Cómo es eso? Dirán ustedes. Hay personas que sueñan despiertos, que se ganan, por ejemplo, algún premio de la lotería o que son grandes estrellas del rock. Pero eso es, en definitiva, es algo que podría llegar a ser frustrante. Las personas generalmente cuando sueñan ganarse la lotería, ellos piensan, yo haría esto, este otro, me compraría, no sé, una casa en la playa, y empiezan a repartir esas riquezas ficticias, ¿no? Pero todo eso puede en realidad llegar a ser frustrante y ver que aquello que, cuando uno vuelve a la realidad, puede ver que todo aquello que imaginó es inalcanzable. Todo esto, además, hermanos, es pérdida de tiempo y, y buscar, y peligroso también, peligroso, porque a través de estos pensamientos también es posible buscar satisfacer los deseos de la carne. Y nuestros pensamientos mal orientados nos conducirán a lo que dice el Evangelio de Marcos. Vayamos a Marcos, aquí en el capítulo 7. Y en el versículo 21. Versículo 21, Marcos 7, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El hombre hecho a imagen y semejanza de Dios tiene emociones. Entonces, lo que podemos hacer, hermanos, es reorientar dichas emociones. Y de tal manera que podamos con ello corregir nuestros pensamientos. Hay emociones como el miedo, por ejemplo, la ira, la preocupación, la duda, el odio, genera todas estas emociones que pueden convertirse en beneficio para nosotros siempre y cuando nos aporten en nuestro crecimiento espiritual. Yo puedo sentir odio, por ejemplo, pero si ese odio va encaminado, encauzado a aborrecer todo lo que tenga que ver con el pecado,
es un buen punto de partida. Si tenemos preocupaciones, también, bueno, podríamos reorientarlas a preocuparnos por estar complaciendo a Dios en todo tiempo. La Biblia se refiere a las emociones como algo que podemos superar sin caer en el pecado. Efesios 4 y versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay veces que se sufren injusticias en la vida, pero debemos estar prestos a reorientar nuestros pensamientos y no dejar que esto se convierta en un pecado. Y en realidad hay muchos métodos para deshacernos de los malos pensamientos, pero como regla general podríamos decir que necesitamos reconocer nuestros pensamientos. Es lo primero que tenemos que hacer. Para ello debemos utilizar las herramientas que Dios pone a nuestro alcance. Y todos sabemos esas herramientas como son la oración, el estudio de la palabra, la meditación, el ayuno y el poner por obra. Todo esto nos pone en sintonía con nuestro Dios. Estudiar su palabra, por ejemplo, nos brinda la oportunidad de conocer cómo piensa Dios. Aquí en este libro, en el libro de los libros, aquí está la mente de Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué es lo que ve como incorrecto? ¿Qué es lo que ve como correcto? Bueno, y si descubrimos que estamos orientando mal nuestros pensamientos, entonces debemos arrepentirnos profundamente y hacer las primeras obras de cambiar nuestros pensamientos. En Hechos 8:16 vemos a un hombre que había orientado mal sus pensamientos. Hechos 8:16. Y aquí sucede que a las personas que Felipe había bautizado, no habían recibido la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Entonces Pedro y Juan fueron de Jerusalén a Samaria para llevar a cabo esta parte tan importante del bautismo. Entonces, viendo que la gente recibía el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos de los apóstoles, Simón, aquí aparece Simón el mago, ofreciendo dinero a cambio del poder para él darle el Espíritu Santo a la gente también. Y vemos la respuesta de Pedro, aquí en Hechos 8 y versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Estas últimas palabras reflejan el estado de una persona que no logra reorientar su forma de pensar. Y analizando bien esta escritura, estaba meditando hace un rato atrás, en realidad es el mismo patrón. La persona haciendo contrataciones, ofreciendo dinero por algo, y eso si ustedes lo llevan a lo que hizo Satanás con los ángeles, haciendo ese tipo de contrataciones espirituales en pos de un pensamiento erróneo. Aquí Simón el mago estaba haciendo exactamente lo mismo. Y desde luego que hay amargura en esto. Y es algo que le puede suceder a cualquiera. Nadie de nosotros puede estar descuidándose respecto a este asunto. A veces por no reconocer nuestros malos pensamientos. Por eso es importante reconocerlos. Porque podemos caer en esta hiel de amargura y en prisiones de maldad. A tal punto de abandonar muchas veces la iglesia. Y para evitar este tipo de situaciones, debemos entonces ser capaces de reconocer estos malos pensamientos por el pecado, por el peligro inminente que ellos representan y proceder entonces a arrepentirnos profundamente. Es lo que dice la palabra de Dios. Este procedimiento lo podemos leer en el libro de Isaías. Y si uno sigue estas pautas, hermanos,
vamos a tener muy buenos resultados en nuestras vidas. Una de las últimas, o la última escritura, aquí vamos a Isaías, en el capítulo 55, y en el versículo 7, allí dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Se fijan que de nuevo aquí está este término, que nuestros pensamientos se convierten en acciones, es un peligro inminente. Por eso dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase, arrepiéntase, vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios está siempre dispuesto a perdonarnos, si es que hacemos también nuestra parte, por supuesto. Luego de arrepentirnos, debemos pedirle a Dios que Él guíe nuestros pensamientos hacia lo que es correcto, hacia lo que es positivo. Como vimos, hermanos, es muy diferente el camino del dar, se puede decir, el camino de Dios, al camino del obtener, que es lo que ha impulsado los pensamientos de Satanás en este tiempo. Debemos, hermanos, a forjar pensamientos de vida, a desarrollar esos buenos pensamientos, porque es lo que Dios espera de nosotros. No nos debemos nunca de cansar y de esforzarnos por superar nuestras dificultades. Recuerden que debemos usar la creatividad de nuestra mente en forma positiva para hacer frente a las dificultades de la vida, día con día, como dice Efesios también en el capítulo 13 y versículo 13. ¿Cuál será el límite de nuestro esfuerzo? Y Efesios lo dice en el versículo 13 del capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, recordando lo que mencioné al principio de este mensaje, hay pensamientos que se generan en nuestra mente. Y los pensamientos, y este es un deseo para todos nosotros, que los pensamientos que permitimos tener en nuestra mente sean una puerta abierta a aquel maravilloso reino de nuestro Padre.